detectando también un considerable número de menores de sexo masculino que son víctimas de violencia sexual en la infancia y de hombres adultos que la sufren, por ejemplo, en el entorno de prácticas como el chemsex y no se atreven a denunciarlo. Para ellos también estamos aquí. Y por eso les anuncio una medida especialmente dirigida a ellos. Vamos a abrir el primer centro de atención integral especializado para hombres víctimas de violencia sexual. Profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho trabajarán allí por su recuperación integral. Pues sí, para quien lo dudaba, Ayuso es la nueva experta en chemsex. Es que está todo mal en su discurso. Es que está tan mal que ella misma, yo creo que lo está como reproduciendo y como que se lía un poco. Sexo masculino, hombre, todo el rato, niño, 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 niño. Hombre, claro, está utilizando bien el género. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer yo para buscar un contexto en el que el hombre sea la víctima de violencia sexual? Puedo irme a un lado profundo. Mi tesis es sobre violencia en parejas homosexuales, en un contexto de pareja sentimental. ¿Cómo puedo yo hacer algo que muestre mi homofobia, pero que al mismo tiempo la tape de intentar ayudar al hombre? Pues me dirijo al chemsex, de lo cual no tengo ni puñetera idea, que sus asesores no tienen ni puñetera idea. Y coge ella y dice: venga, un centro para la violencia sexual que ocurre allí. Pero tú sabes lo que es el chemsex. Sí, esos que se ponen ahí. ¿En qué momento tu asesor te ha dicho a ti que lo fundamental y lo más grave en los contextos de chemsex es la violencia sexual? Señalar y decir, los niños que sufren abuso, pero si 8 de cada 10 niños son niñas, ¿por qué te empeñas? ¿Nos olvidamos de esos 2? No, chico, pero es que no hay ni una vez que salga un mensaje apoyando a la víctima de violencia de género, a la víctima niña y mujer que sufre abuso por parte de hombres. Es como un discurso ridículo de intentar victimizar al hombre en una situación estructural y social en la que el hombre no es víctima. Que evidentemente hay situaciones en las que son víctimas, sí, me podéis poner ejemplos, pero eso no es hacer política. Terrible que una política con esta repercusión esté señalando, negando eso que sufren niñas. Porque eso es lo que ocurre aquí. Se invisibiliza el problema real. El problema que nosotros ponemos en la televisión y escuchamos 2 nuevos asesinatos. Todo esto me lo van a bloquear porque como yo no sé hablar de otra forma. A manos de parejas hombres. Mujeres a manos de pareja hombre. Pero ella no. Ella se le ocurre decir los niños que sufren abuso. Pero espérate. ¿Y quién piensas tú que abusa de estos niños? Padres, hermanos, tíos, abuelos. Esos son los que abusan. ¿Vas a abrirte un centro de eso? Me parece a mí que no. Pero en el tema de chemsex, voy a poneros un artículo, lo voy a leer con vosotros, la conclusión de un artículo de 2022. El título es: ¿se puede hablar de violencia sexual en los contextos de chemsex? Que tenemos que tener cuidado de intentar no estigmatizar aún más determinados colectivos, como es el colectivo LGTB, y señalar que la violencia sexual en los contextos de chemsex es lo que es grave. Señora, lo que es grave son discursos homófobos como los suyos, como los partidos a los que se alían, que incentivan la homofobia en las nuevas generaciones, que incentivan la homofobia en la calle, y que eso tiene consecuencias después en cómo gestiona el colectivo LGTB ese estrés por pertenecer a una minoría que sufre homofobia. Y que una de las formas de gestionarlo de una forma poco saludable es con sesiones de chemsex. Y eso es lo que usted debería intentar utilizar un poquito de su presupuesto. Os pongo el pequeño texto, en el que vais a ver lo que realmente es un contexto de chemsex. En los contextos de chemsex pueden ocurrir actos sexuales sin consentimiento expreso verbal, pero muchos hombres que participan de esa subcultura entienden que los consentimientos se dan de otras maneras, dentro de las dinámicas de relación sexual y social. Por eso no se reconocen como víctimas ni como agresores. Tampoco las situaciones descritas dan pistas para pensar que detrás de esos actos estuvieron implicadas relaciones de poder desigual, abuso de confianza o autoridad, coerción, amenazas, que son algunos elementos que se aplican para determinar la voluntariedad del consentimiento. Sin embargo, cualquier hombre que piense y sienta que ha sido vulnerado en su integridad física y sexual en un contexto de chemsex está en todo su derecho de denunciar esta acción y de recibir todo el apoyo, ayuda y recursos que necesite.
esta parte es fundamental. Jamás se me ocurriría a mí decir y señalar que en los contextos de chemsex no ocurre violencia sexual. De hecho, hay personas que en contextos de chemsex no recuerdan ni siquiera lo que ocurrió. No lo recuerdan. Pero de ahí a decir que la violencia sexual es lo que es necesario tratar en los contextos de chemsex, escuchar a Ayuso hablar sobre chemsex es como si yo hablase de física cuántica. Lo que nos falta es conocer y entender por qué y cómo ocurren estos casos. Estos casos en los que sí ocurre la violencia sexual en contexto de chemsex. Por lo tanto, antes de hablar de violencia sexual y plantear intervenciones dirigidas a abordarla desde posiciones ajenas o entendimientos externos a los de la población implicada, se deben promover y realizar foros de discusión abiertos, donde sean los propios hombres que practican chemsex y toda la comunidad gay los primeros en pronunciarse, y sean ellos también los que planteen las soluciones de cambio a los problemas derivados de un fenómeno psicosocial, psicocultural, que no puede ser entendido ni abordado sin tener en cuenta esos aspectos. Es decir, señora Ayuso, yo no sé cuáles han sido sus especialistas, pero estoy seguro que ninguno de ellos tiene ni idea del contexto chemsex. Ni uno de ellos. Porque si no, no dirigirían su atención a la violencia sexual en los contextos de chemsex. Si tuviese especialistas, ¿sabe a lo que dirigirían atención? A la homofobia, al trauma, a la soledad, a la no gestión emocional. Si quiere ayudar a los contextos de chemsex, cree servicios de apoyo para las personas que practican chemsex, pero no por la violencia sexual, sino por todo lo que hay detrás de esas dinámicas de chemsex. Hágalo teniendo en cuenta a las personas que practican chemsex y a los expertos que hay en chemsex, que los hay, y muy buenos. Este discurso es un discurso machista y homófobo. ¿Por qué? Porque habla de chemsex. Ella mucho no sabe de chemsex, pero sabe perfectamente que se asocia con la comunidad LGTB. Y de violencia sexual, de hombres, niños que han sufrido abuso sexual. De nuevo, es una negación de la realidad más grave que hay dentro del abuso sexual, que es el abuso que sufren las niñas. Yo no quiero negar el abuso que sufren los niños. Pero señora, que el 80% de los abusos los sufren las niñas. Sufren por parte de sus familias. Si quiere hacer algo realmente potente, haga un centro para niñas que sufren abuso por parte de sus familiares o de la iglesia. Pero no, es mucho mejor quedar como un centro dedicado a hombres que han sufrido abuso sexual en la infancia y a hombres que practican chemsex. Yo es que no lo entiendo todavía. Lo estoy hablando y es que no lo entiendo. ¿Qué intención tiene? Lo tengo muy claro cuál es la intención. 4 de cada 10 hombres que le votan a esta señora son orcos. Que le encanta escuchar ese mensaje. Por fin a los hombres se nos tiene en cuenta. Somos las grandes víctimas de esta sociedad. En el día a día yo veo el sufrimiento que sufren los hombres con la violencia sexual que ejercen las mujeres sobre ellos. Cuidado con hablar de violencia sexual en un contexto que no tiene nada que ver con otro tipo de contextos. Es un contexto de chemsex que para evaluar el abuso tienes que tener en cuenta muchos otros factores. Y repito, la problemática del chemsex no tiene que ver con la violencia sexual que ocurre en esas sesiones. No. Tiene que ver con una cuestión mucho más preventiva. ¿Qué podemos hacer para que esa no sea el lugar de escape de toda la soledad, de todo el malestar emocional que sienten muchos de los chicos que van a esta sesión? Eso es mucho más importante. Y para los que los están haciendo, ¿cómo podemos hacer para que tengan prácticas más seguras y para que se jodan un poquito menos de lo que se están jodiendo algunas veces en sus prácticas? Eso es lo que tenemos que hacer. No señalarlos como diciendo, y es que además ahí ocurre violencia sexual. Porque estás señalando a una pequeña montañita, muy pequeñita, cuando tienes que 8 de cada 10 chicos que sufren abusos y chicas que sufren abusos se dan en los entornos familiares. Señala ahí, haz un discurso por una vez hablando de la familia tradicional. Eso es lo que tienes que hacer, un discurso de familia tradicional. Crea un centro de acogida para niños y niñas que sufren abuso por parte de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos. Eso sería lo interesante. Por cierto, esto no es un chiringuito. Esto ya no será un chiringuito, porque esto es algo maravilloso. Somos pioneros. Por cierto, el artículo es este. Aquí tenéis el autor, por si lo queréis leer. Que después haya tanta gente que le esté diciendo, muy bien, viva Ayuso. ¿Qué tenéis?
Nos vemos en el próximo vídeo.